y miembro del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Turín. Nos acompaña desde Italia también. Así es. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con Ana María ya desde Hidalgo, desde Italia. ¿Cómo podemos entender esta derrota de Ana Marina, ¿cómo podemos entender esta derrota de Renzi? ¿Cómo la están analizando allá en Italia? Buenos días. Muy buenos días a ustedes también. Bueno, obviamente hay grandes opiniones sobre qué va a pasar, ¿verdad? Sobre todo la mayoría de los partidos políticos y el mismo Renzi está presionando para que se vaya a elecciones lo antes posible. No quieren perder la oportunidad política. Sin embargo, hay un problema. La ley electoral en Italia es diferente para el Parlamento y para el Senado, y el presidente de la República ya dijo que antes de ir a elecciones hay que cambiar la ley electoral. ¿Y por qué? Tal vez, Ana Marina, ¿podrías ubicarnos por qué votaron los italianos de esta manera? ¿Eso qué implica? ¿Cómo se puede entender ese voto que fue contrario a Renzi? Primer ministro, ¿por qué? En el fondo, ¿qué es lo que está allí? Bueno, creo que las razones son dos y muy importantes. La primera es que tenemos que recordar que ese es el tercer gobierno que los italianos no eligieron directamente. Además de eso, el referéndum era sobre cambiar 46 artículos de la Constitución. ¿Que implicaban qué, en esencia, Ana Marina Hidalgo, especialista en relaciones internacionales? Bueno, digamos que las cosas más importantes eran la abolición del Senado, así como en este momento se entiende, es decir, reducían el número de senadores de 395, si no recuerdo mal, a más o menos 100, que iban a volverse representantes territoriales, es decir, no elegidos directamente por el pueblo. Mientras que en este momento las dos cámaras tienen los mismos poderes. El Parlamento y el Senado en Italia tienen los mismos poderes y ambos tienen que aprobar las leyes. Era darle más poderes al primer ministro, entonces, y al presidente. También. Era, digámoslo así, para simplificar, quitarle poder al Senado, darle más poder al Poder Ejecutivo, entre otras cosas. ¿Y por qué el pueblo italiano, sobre todo jóvenes, teniendo un primer ministro, no quiere darle más poderes al presidente y al primer ministro y mantener el Senado como la fuerza más importante allá en Italia? Bueno, yo creo que de esto se ha hablado mucho. No es que la gente no quiere cambiar eso. Lo que pasa es, como le dije antes, es que la gente quiere opinar sobre eso y sobre todo escoger la mejor propuesta para hacer las reformas que Italia necesita hacer. Les repito, el gobierno Renzi, aunque haya gozado, digamos así, de popularidad, es el tercer gobierno no elegido. Es el partido de quien Renzi es el secretario que se llevó la mayoría de votos en el 2013, si no me equivoco, pero en ese momento Renzi no era el jefe del partido. Fue después de que cayó el gobierno Letta que a él, el ministro, en ese entonces Napolitano, lo eligió como primer ministro. Ana Marina Hidalgo, también miembro del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Turín. ¿Qué se viene ahora para Italia? ¿Cuáles son las posibilidades de este nuevo jefe de Estado? Porque leía yo que pues estaba como Silvio Berlusconi, pero que realmente tenían pocas posibilidades por edades y por antecedentes muy manchados, por lo menos los principales candidatos. ¿Qué se viene ahora para Italia? Y al no aceptar esta reforma, ¿cómo va a seguir caminando el país? Bueno, precisamente el presidente, los tiempos son esos.
Para el viernes se espera la renuncia oficial de Matteo Renzi. Después de eso, el presidente tiene unos días para consultarse con los partidos políticos y presentar al Parlamento un gobierno. Tiene tres opciones: un gobierno político, un gobierno con una finalidad o un gobierno técnico. Probablemente el gobierno técnico va a ser, esa posibilidad va a ser desechada, puesto que el gobierno técnico, el último fue la experiencia de Mario Monti, que duró un año y poco más, y los italianos no tienen un buen recuerdo de él. Lo más probable, los analistas dicen que lo más probable será un gobierno con una finalidad, es decir, un gobierno que tenga explícitamente el deber de cambiar la ley electoral para poder ir a votar luego. Y la otra fecha importante es el 24 de enero, que es cuando la Corte Constitucional se pronunciará sobre los recursos que han presentado sobre la actual ley electoral. O sea que seguirá la inestabilidad en Italia, dice por lo menos el presidente de la República, Sergio Mattarella. Hay temor de que en Italia, o sea, es que en Italia se nombra cada rato un primer ministro, es decir, y eso es el cuestionamiento que se hace. ¿Lo ve así Ana Marina, especialista en relaciones internacionales, quien nos está hablando desde Italia, o lo ves con otro trasfondo? Bueno, digamos que efectivamente los italianos y tal vez un poco también el mundo está acostumbrada a esa instabilidad italiana, ¿no? De que el gobierno cambie muy a menudo, pero precisamente también por ese motivo es que el presidente de la República, Sergio Mattarella, desea que la ley electoral sea modificada, sea aprobada por el Parlamento, es decir, por los representantes del pueblo, para que se pueda obtener una legislatura duradera y con el apoyo popular de la mayoría. ¿Y eso es posible? Italianos. ¿Eso es posible, Ana Marina? Sí, es posible. Es posible, aunque no es fácil, precisamente porque, como decíamos al principio del programa, todos los partidos políticos, es decir, la oposición al Partido Democrático, que es el partido de Matteo Renzi, es el que está en el gobierno en este momento, están presionando para ir a elecciones, puesto que quieren, digámoslo con términos económicos, capitalizar la derrota de Renzi en el referéndum. Quieren aprovechar de este momento para obtener mayores votos posibles. El único partido que ya se pronunció sobre esto y no tiene tanta prisa de ir a elecciones es el de Silvio Berlusconi, es Forza Italia. Mientras que el mismo Renzi quiere ir a elecciones anticipadas con cualquier ley electoral que haya. Matteo Renzi, ¿cómo lo defines? También es mi perdón, Matteo Renzi, ¿cómo lo defines ideológicamente? Bueno, digamos que se puede decir que no es un hombre del centro, llamémoslo así, aunque haga parte del partido de izquierda, centro-izquierda. De Italia. Es una persona carismática, seguramente llevó mucha novedad en Italia, dado que los líderes políticos eran, pues digamos, mayores, o muy mayores incluso, una persona pues más, una persona más. Perdimos el contacto con Ana Marina Hidalgo, nos venimos con Antonio Barrios, ella nos hablaba desde Italia, cómo entender esto que está sucediendo en Italia, pero además las elecciones en Austria y las que se vienen, decías Antonio Barrios,
el próximo año en Alemania y Francia. El resurgimiento también de grupos nacionalistas. Tal vez no ganó en Austria la ultraderecha, pero sí tiene más fuerza en el marco, en la democracia austriaca. Bueno, para abonar tal vez un poco a lo que dijo Ana Marina desde Italia, si hay algo que ha caracterizado a Italia es la inestabilidad política, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha han habido 63 gobiernos diferentes. Imagínense. Es decir, es casi un gobierno por año, si uno lo promedia, es un gobierno por año. Entonces, de alguna forma Italia se ha acostumbrado a esa situación de inestabilidad, a ese cambio constante de gobiernos que caen por problemas de corrupción. Recordemos el caso de Silvio Berlusconi, altamente involucrado en casos de corrupción, uno de los hombres más millonarios que tiene Italia, dueños de medios de comunicación, prácticamente de todos los medios de comunicación en Italia. Y si no caen por una cuestión de corrupción, caen por vínculos con la mafia, caen por estar asociados a otro tipo de negocios turbios que llevan precisamente a la caída de los gobiernos, y también porque de alguna manera están vinculados, están asociados a nivel internacional con mafias internacionales de mucho poder. Entonces, ese tipo de inestabilidad política, pues en Italia ha sido muy característica desde todo punto de vista, y esto que está pasando en este momento con Matteo Renzi, a pesar de que no está asociado a nada de todo lo que anteriormente ya mencioné, sino que lo que lo lleva a su derrota es el asunto del referéndum, pues desafortunadamente una vez más Italia está en una situación de inestabilidad política que no se sabe qué va a pasar. Viene en Europa toda una situación compleja para el otro año, bueno, ya vimos el caso de Austria, es decir, se repitieron las elecciones, producto de lo que pasó en mayo de este año, en donde el Tribunal Supremo de Elecciones y la Corte Suprema de Austria tuvo que, después de un estudio que hicieron, tuvieron que reevaluar todo el proceso electoral en virtud de repetir las elecciones. Los partidos de extrema derecha y de ultraderecha se están consolidando cada vez más. Nosotros vemos ahí en ese mapa cómo la ultraderecha o los partidos de extrema derecha en Europa desde el año 2012 a la fecha han venido consolidándose en virtud de una serie de situaciones que la misma Europa ha estado enfrentando de carácter social, por la situación de inestabilidad económica, por todo el replanteamiento político que ha implicado el hecho de que los gobiernos en Europa han fallado en responder a una serie de requerimientos sociales por el aumento también del desempleo, que es lo que uno de los factores más importantes dentro de Europa que está precisamente causando uno de los mayores problemas, y sobre todo también un factor que todavía sigue causando mucho problema y que ha fortalecido a los partidos de extrema derecha, que es precisamente todo este fenómeno de la migración desmedida que ha llegado y ha tocado puertas en los países europeos. ¿Podemos leer ese mapa? ¿Qué dice? Bueno, básicamente este mapa lo que plantea es un poco el auge de la extrema derecha, cómo los partidos de extrema derecha en Europa han ido ganando escaños en el Parlamento y en los diferentes senados. ¿En qué países? Bueno, básicamente ahí, bueno, no se ve muy definido, pero por ejemplo usted puede ver ahí en Gran Bretaña, puede ver en España, puede ver en Italia, puede ver en Austria, también uno lo ve en los países nórdicos, sobre todo en Noruega básicamente y en Suecia. Es decir, el crecimiento de los partidos de extrema derecha obedece también a un fallo de los gobiernos. Recordemos que la canciller alemana Merkel está procurando reelegirse por una cuarta vez. Es casi tratar de emular lo que en el pasado Helmut Kohl había hecho y Konrad Adenauer en el pasado habían logrado mantenerse en el poder por periodos consecutivos muy largos, y eso es en virtud precisamente del temor que hay en Europa de que esta situación de inestabilidad, no solo política, sino de cómo se está replanteando todo el factor económico a partir de todo el replanteamiento que hay dentro del bloque llamado Unión Europea y la consecuencia del Brexit en Gran Bretaña, ha llevado precisamente a que el tema del desempleo y de la migración esté permitiéndole a la extrema derecha rescatar valores que son muy nacionales frente a la amenaza que ve, que es la migración. ¿Qué esperar de las elecciones entonces de Francia y Alemania? Bueno, yo no descarto que independientemente de lo ocurrido en Austria, en donde al final de cuentas pues fue un partido ecologista el que ganó, a pesar de que el Frente por la Democracia y por la Libertad en Austria pretendía ganar, yo no descarto que en Alemania, si es reelegida Merkel, pues tienda precisamente a frenar el auge de la derecha y a como igualmente puede llegar a pasar en Francia. Es decir, en Francia hace poco fue
elegido. Jean-Marie Le Pen. No, sería Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, la que está precisamente tomando el control del partido, el Frente Nacional, pero en este momento hay una pugna entre el partido de extrema derecha de Marine Le Pen frente a una derecha más centrada, que es precisamente el de actual, el que fue recientemente elegido, Alain Juppé, que es el que pretende precisamente tratar de gobernar el país para evitar de que no caiga en una extrema derecha, que es precisamente con lo que precisamente Marine Le Pen está procurando hacer posible llegar al poder. Entonces, estos partidos de extrema derecha han ido logrando escaños, han ganado elecciones de carácter regional, porque el proceso electoral territorial en Europa es muy complejo desde todo punto de vista, y entonces los partidos se van consolidando a partir de ahí, logrando no solamente escaños en el Senado y en el Congreso, sino ganar elecciones a nivel regional. Y precisamente los partidos de extrema derecha en Europa han ganado a nivel regional una serie de elecciones precisamente en regiones donde el impacto de las migraciones ha sido muy fuerte, sobre todo en países cuyas fronteras con Polonia, con Hungría, con algunos países bálticos, con Austria, ha tocado y se ha visto afectado precisamente por el flujo de las migraciones, y ahí es donde los partidos de extrema derecha han ido ganando cada vez más poder para ir logrando tener más influencia a nivel regional, que es lo que pretenden como objetivo final llegar en algún momento. Yo no descarto que, por ejemplo, en un periodo de 10 años, que en realidad 10 años hoy en día, con la velocidad en cómo se mueve la política, en realidad una década es muy poco tiempo, y yo no descarto que en 10 años eventualmente la ultraderecha esté en el poder en Europa. En el poder, si en efecto la situación del bloque europeo no resuelve todos los problemas de desempleo y todo este problema de la migración, que va a seguir precisamente fuertemente arraigado dentro de esta discusión política dentro de Europa. ¿Cuándo son las elecciones en Alemania y Francia? Bueno, están previstas para mayo y abril del otro año, es decir, en realidad es muy pronto ya lo que ya están encima, y ya precisamente lo que se logra definir antes de que termine de este año, y quizás enero, febrero, ya va a ser definitivo hacia dónde podría derrumbarse toda la dinámica política de las próximas elecciones en Alemania y en Francia. ¿Cuánto pesa, Antonio Barrios, el tema del migrante ilegal en estas campañas europeas? Lo vimos en Estados Unidos, el peso que tuvo. Angela Merkel también dice que va con una propuesta muy fuerte para esa reelección de sacar a la mayoría de ilegales que pueda Alemania. O sea, ¿cuál es el peso final que tiene también el tema de migrantes? Mire, tiene un peso enorme, porque todo el discurso de los partidos de extrema derecha ha girado en torno a ese rechazo. Es decir, hay algo aquí incluso paradójico. Si nosotros vemos lo que la canciller Angela Merkel dijo hace un poco más de un año, cuando ella era de puertas abiertas a las migraciones, haciendo crítica incluso a los demás miembros de la Unión Europea por no aceptar las cuotas que le correspondía para aceptar migrantes, los discursos de Angela Merkel, ahora que hace poco decidió reelegirse, están en virtud precisamente de rechazar los migrantes y sacar a cuanto sea posible, precisamente porque está buscando reelegirse y porque tardíamente entendió que esta política de puertas abiertas fortaleció a los partidos de extrema derecha en su propio país y en muchos otros países en Europa. Esto en virtud de que Angela Merkel es la que de alguna forma lidera todo el proceso, no solo de integración o desintegración de la Unión Europea, producto de toda esta discusión muy compleja de lo que ha significado no solo el bloque económico como un todo, en el aspecto económico y social, sino el tema del empleo o el desempleo y todo este fortalecimiento de los partidos de extrema derecha en virtud de esta situación incontrolable de las migraciones que nadie sabe cómo darle una solución. Y tomando en cuenta esa pregunta de David, se me vienen muchas preguntas en este momento, pero tengo poco tiempo. ¿Pasará lo mismo en Latinoamérica? Es decir, cada país que haga cada candidato que haga una campaña en contra de la migración va a ganar, pasará, es decir... Hasta en nuestro país. Sí, bueno, por eso, ¿cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, un Donald Trump en Estados Unidos con ese discurso? Pero también se me ocurre pensar, entonces las posibilidades, si decías que en 10 años van a estar esos partidos de ultraderecha en Europa, entonces, ¿qué futuro tiene la Unión Europea? Es decir, van a ver cuántos Brexit... De hecho hay algo interesante, porque la posición de los partidos de extrema derecha es precisamente envolver a las fronteras nacionales. Exactamente. Es decir, es fortalecer fronteras nacionales, cerrar fronteras nacionales precisamente por una cuestión de soberanía, por una cuestión de protección, y la mayoría de los partidos de extrema derecha se acaba en Europa, la globalización en el mundo.
Podría, sí, porque de hecho hay todo un debate teórico en torno al tema de globalización versus nacionalismo. De hecho, el discurso de los partidos de extrema derecha en Europa es precisamente también borrar el Tratado de Schengen, que precisamente elimina los controles a través de las fronteras. Y en América Latina ya se está viendo elementos políticos que están precisamente o que aprovecharían el tema de la migración para procurar llegar al poder. Entonces, en Costa Rica ya sabemos que Otto Guevara ya había manifestado como posible caballo de batalla utilizar el tema de la migración. Así es. Así que algunos le atribuyen a Trump todo este estallido de la extrema derecha, pero en realidad en el caso de Europa la extrema derecha no se le debe precisamente a Trump. Ya venía cosechándose. Claro, desde la década de los 90 la extrema derecha ha venido fortaleciéndose y Gore Haider y Jean-Marie Le Pen son los que primero abren la puerta en Europa, en Francia y Austria respectivamente, abren la puerta a todo esto que Europa en este momento está viviendo. Gracias, Antonio Barrios, por ese súper análisis. Aquí hoy se dijeron cosas muy importantes en esta mesa. Así es. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más acá en RTN Revista.